que vamos a tener una pequeñita oración y avanzamos. Padre nuestro, en tus manos nos encomendamos. Vamos a abrir tu palabra. Háblanos, por favor, Señor, y dirige nuestras mentes y corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿saben? Hay aspectos de la palabra de Dios que a veces pasan por alto en nuestras vidas. No los tomamos muy en cuenta. Estudiando un poco, he encontrado algo interesante y los quiero compartir con ustedes. Generalmente, en el aspecto humano, cuando preguntamos, generalmente es porque no sabemos, es porque queremos saber. Por ejemplo, una técnica de la retórica para salir al paso es que cuando a ti te preguntan algo y tú no sabes la respuesta, devuelve la pregunta y sales del problema. Por ejemplo, si te preguntan algo, X cosa, y tú no sabes, una respuesta pudiera ser: usted me lo pregunta porque no sabe o porque quiere saber. Si la respuesta de la persona es: no, yo lo sé, entonces usted le dice: ¿y entonces para qué me pregunta? Y ya salió el problema. Generalmente se pregunta para saber, pero hay quienes lo hacen con picardía, con la mala intención. Pero ¿qué si les digo que en la Biblia, en forma reiterativa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Dios el que pregunta? Es Dios. Ahora, si la lógica humana es la que acabo de decir, de que preguntamos porque no sabemos, con sus excepciones malcriadas por allí, esa lógica no aplica para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Dios todo lo sabe. Uno de los atributos de Dios, por ser Dios, es la omnisciencia, la omnisapiencia. Él todo lo sabe. Él sabe lo que tú hiciste durante esta semana, en lo más oculto de tu vida. Aunque nadie se dio cuenta, Dios lo sabe. ¿Quién puede escapar del ojo escrutador de Dios? ¿Quién puede escapar de la mirada minuciosa de Dios? Salmo 139 dice que Él nos examina, que el Señor lo examina todo, examina nuestra vida. Dice el Salmo 139 que aún no está la palabra en tu lengua y ya Dios la sabe toda. Es más, Él sabe lo que tú vas a pensar dentro de 5 minutos, que ni tú mismo sabes. Tú no sabes qué vas a pensar en 5 minutos, pero ya Dios lo sabe. Ahora encontramos que en la Biblia hay entonces un patrón bíblico, un patrón divino de hacer preguntas. Y yo quiero, tratando de sintetizar al máximo el tiempo, aprovechando el tiempo, hacer un breve paseo por algunas, no son todas, algunas de las más icónicas preguntas, de las más representativas preguntas que Dios hizo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué las hizo? No sé si alguien me quiere ayudar con el púlpito, con el atril. No estoy muy acostumbrado a estar aquí arriba. Muchas gracias, hermano. Ahora, vamos a la Biblia, hermanos. Muchas gracias, amigo mío. La primera pregunta que aparece en la Biblia, que la hace Dios, es una pregunta muy conocida por todos. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál? ¿Dónde estás? Eso usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 3, verso número 9. Y les voy a hablar rápidamente acerca de ese contexto. Ustedes saben lo que estaba sucediendo allí. Adán y Eva habían pecado, Dios los frecuentaba siempre, pero una vez que cayeron en la desgracia del pecado, ellos salieron a esconderse de Dios. Yo pregunto, ¿puede alguien esconderse de Dios, mis hermanos? No.
Absolutamente no. ¿Será que Adán y Eva creyeron que podían esconderse de Dios? No sé qué estaban pensando ellos, pero se escondieron. Salieron huyendo. Y cuando dice la Escritura que Dios, ellos escucharon el andar de Dios, se fueron, se escondieron. Bueno, finalmente Dios los encontró, porque Dios está siempre buscando al pecador. Qué interesante. Cuando tú pecas, algunas personas piensan que ya Dios lo abandonó. Cuando una persona pecó, algunas personas piensan, ya estoy muerto, Dios no va a querer nada conmigo. Pero bíblicamente encontramos que cuando una persona peca, se activa un plan de búsqueda de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso, hermano? Cuando tú estás perdido, el cielo está activado con ángeles, con el Espíritu Santo y con Dios todo, las tres personas de la Trinidad, buscándote para darte salvación. Qué bendición tan grande. ¿Qué sería de nosotros si ante nuestros pecados Dios nos abandonara? Hay una canción de este hermano, cuando no era tan romántico, Jesús Adrián Romero. Ahora es muy romántico. ¿Qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Se lo saben esa canción? ¿Qué sería de mí si no me hubieras? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Interesante, una letra bellísima. Eso es. ¿Qué sería de ti, hermano Teo? ¿Qué sería de mí, Emilio Perche? ¿Qué sería de ti, Mario? ¿Qué sería de ti si Dios no te hubiera encontrado? Pero te encontró, gloria a Dios, te encontró. Y aquí estamos, luchando y luchando. Ahora cuando Dios llega con Adán y Eva, les dice, ¿dónde están? La pregunta, que todos sabemos su respuesta, pero la digo para seguir el hilo de lo que estamos hablando. ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Por supuesto que sabía. ¿Sabes? Mis queridos hermanos, ¿saben? Dios hace al menos esta primera pregunta, hermanos. Él hace esta primera pregunta porque Él necesitaba una respuesta de ellos. Porque en base a esa respuesta se podría operar el plan de salvación. Mire, eso fue en el versículo 9. Ya en el versículo 15 de ese mismo capítulo, Dios le lanza ahora la propuesta de salvación, más bien el plan de salvación. El primer versículo tocante al evangelio, a las buenas noticias, es Génesis 3:15, la primera promesa, la primera profecía que tenía que ver con la salvación del hombre. ¿Cuánto hacía que acababan de pecar? Acababan de pecar. Y yo alabo a Dios, mis hermanos, porque se imaginan si nuestros pecados fuesen tan grandes que Dios nos dejara a nuestra suerte. ¿Qué sería de nosotros? Así que encontramos esa primera pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Aquí estamos, aquí estamos. ¿Y qué pasó? Es que sentimos tu andar y tuvimos miedo y nos escondimos. ¿Acaso pecaron? Qué palabras las del Señor Dios. ¿Acaso pecaron? No, lo vio. Él lo vio pecar. ¿Acaso pecaron? Saben, si algo busca Dios, es que de tu alma salga respuesta al pecado. Que de tu mente, de tu corazón, haya una respuesta de ¿por qué pequé? ¿Por qué caí? ¿Por qué? ¿Por qué busqué un hombre, la mujer que no era mi esposo? ¿Por qué busqué una mujer que no era mi esposa? Él nos lleva a razonar, nos lleva a pensar, a calcular, a ver que lo que hicimos estuvo mal. Y entonces ahora Él viene no para caernos encima y para darnos un palazo en la cabeza, sino para decirnos, sabes, con todo y que pecaste, te sigo amando y estoy listo para perdonarte.
Hay un tema que estoy preparando y tiene que ver, algún día se los voy a presentar, tiene que ver con el concepto que manejamos de Dios. ¿Saben ustedes que el concepto que manejamos de Dios tiene que ver con el concepto que manejamos de nuestros propios padres? Formamos el concepto de Dios en base a cómo nuestros padres nos trataron. Si nuestros padres fueron espirituales, entonces para nosotros Dios es espiritual. Pero si para nosotros nuestros padres fueron mandones, para nosotros entonces Dios es un mandón. Interesante. No les voy a hablar mucho más acerca de eso, pero cuando llegue el momento lo haré. Así que, ¿dónde estás? Aquí estamos, Señor. Pecamos. Entonces Dios le dice, ¿ok? Hay un plan. Y quiero decirte algo. Para tu pecado siempre hay un plan de salvación. Alguno podrá decir, ¿entonces esto es ilimitado? ¿Entonces puedo pecar cuando quiera? El concepto es que si el Señor mismo nos dijo que perdonáramos a nuestros deudores, ¿cuántas veces? 70 veces 7. ¿Cuántas veces nos va a perdonar Él? ¿Usted ha sacado la cuenta de cuántas veces Jesús lo ha perdonado en su vida? ¿Será que se pasó de las 490 veces? ¿De las 70 veces 7? Yo creo que en mi caso se pasó hace rato. No sé si en el tuyo. Pero alabo a Dios porque su misericordia, su gracia ha sido más grande que mis pecados. Y creo que en tu caso es igual. Vamos a la siguiente pregunta. Me quiero detener. ¿Se acuerdan del Génesis capítulo 4, verso 9? Lo que sucedió allí. Una gran desgracia humana, producto del pecado. 2 hermanitos nacieron junticos, prácticamente uno después del otro. Ahora el uno le tiene envidia al otro, se levantó contra el otro, lo mató. Y entonces, ¿quién apareció? Porque déjame decirte, Dios siempre ha estado, está y estará presente en tu vida. Y en este caso apareció, Dios inmediatamente apareció. Y mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 4. Versículo 9 dice, entonces Jehová, ¿qué cosa hizo, hermanos? Preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, por cierto, una respuesta áspera. Tenemos que cuidar nuestras respuestas, hermanos. ¿Cómo le respondemos a la gente? En este caso, imagínate tú, Caín respondiéndole a Jehová con aquella petulancia hasta dónde podemos llegar los seres humanos pecadores. Y la respuesta fue ¿cuál? No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Hermano, ¿por qué Dios hizo esta pregunta? ¿Saben? A Dios le preocupa cómo tratamos a nuestros hermanos. ¿A Dios le preocupa qué cosa, hermanos? Cómo nos tratamos entre nosotros. Cómo nos tratamos en el hogar, esposo con esposa, madre con hijos, hijos con padres. Dios no pasa por alto el maltrato. No lo tolera. Y en la iglesia muchas veces nosotros caemos en el error del maltrato porque levantamos la Biblia y nos sentimos con la autoridad y que en nombre de Dios para caerle a palo a la gente. No tenemos la autoridad para hacerlo. No tenemos la autoridad para agredir a nadie, ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. No tenemos la autoridad divina y el que lo haga se está metiendo directamente con Dios, porque resulta que mi prójimo es hijo de Dios y lo que yo le diga lo puede herir, y si lo hiero a él estoy metiéndome con su papá. Y yo no sé ustedes, pero los padres somos como los leones cuando se meten con nuestros hijos, ¿verdad? Los padres y las madres.
Cuando tú te puedes meter conmigo y estamos bien, bueno, te dejo, pero métete con un hijo mío para ver cómo quedamos. No te metas con lo sagrado. Es así, ¿verdad? ¿O es que soy un padre muy celoso? Creo que eso lo respiramos todos nosotros, siendo honestos, siendo honestos. Así que a Dios le preocupa cómo tratamos a nuestros hermanos. No acepta que hagamos daño al prójimo. Por eso el Señor dijo, resumió la ley completa la resumió en 2. Algunos hermanos evangélicos dicen, bueno, ya no hay que guardar el sábado, ya no hay que, el tema de las estatuillas estas, de la idolatría, eso no tiene que ver. Ya los mandamientos se resumieron en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ahí está todo, ya no hay que guardar el sábado. No, pero hay que estar resumiéndolo. Está resumiendo los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios que tienen que ver con Dios para que lo amemos con todo nuestro corazón. Pero los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con el amor y el trato al prójimo, y lo dice claramente: ama a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Tú no quieres tratarte mal a ti mismo a menos que seas un psicótico o un suicida, que son los que se quitan la vida. Pero si tú no eres un psicótico o un suicida, a ti te duele tu pellejo. Pues así como te duele tu pellejo, Dios dice que te debe doler el pellejo ajeno. Y si no te duele el pellejo ajeno, entras en conflicto con Dios. Por favor, que eso quede muy claro. Saben, cuando nosotros llegamos, todos ustedes y yo, llegamos a esta iglesia, es porque se nos ha dicho que aquí habita nuestro papá Dios. Y aquí el trato es bueno. Por eso venimos acá. ¿Saben dónde hay maltrato? Allá afuera. Allá afuera se maltrata a la gente, se insultan, se ofenden. Pero muchos venimos a la iglesia y encontramos patrones mundanales de maltrato en nuestro lugar. En nuestro lugar, en donde pensábamos, en donde esperábamos que hubiera un buen trato. Les voy a decir esta estadística. Más del 70% de la gente nueva que llega a nuestras iglesias no se queda por asuntos de doctrina. No se queda en nuestras iglesias porque ahí guardan el sábado. No se queda en nuestras iglesias porque no adoran imágenes. Son cosas importantes, son doctrinas, están en la Biblia. Pero les estoy hablando de estadísticas, de ciencia, de comprobaciones. La gente se queda donde se le trate bien. Hay una necesidad colectiva en el mundo de ser tratados bien. Yo les voy a decir algo. En una ocasión, yo fui a lavar mi carro. Eso fue en Venezuela. Fui a lavar mi carro. Hombre, cuando yo llego al lugar, pura cara de caballos lo que había ahí. Caballo serio. Nadie te sonreía. Eso era una caballeriza horrible. Ahí nos saludaban. Buenos días. Y te dejaban ahí con la palabra en la boca. Qué feo es cuando uno saluda a alguien y la respuesta no llega. Qué feo es que tú entraste a un ascensor. Buenos días. Y la gente como un palo allí. ¡Qué horror! Saben, yo lavé mi carro, pero nunca más regresé. Perdieron un cliente. ¿Saben? Gracias, amigo mío. ¿Saben qué pasó? Gracias, amigo. ¿Saben qué pasó? Me busqué otro lugar. Mira, y llegué a un sitio, hermano, qué belleza. Cuando llegué, así como el hermano Mario, por eso me voy a quedar en esta iglesia, porque me trajeron agüita. Tenga, señor. ¿Cuál es su nombre? Emilio. Señor Emilio, bienvenido. Aquí está. Véngase a esta salita con aire acondicionado. Por eso es que le vamos a poner aire acondicionado a esta iglesia. Véngase a poner, siéntese aquí una sillita cómoda. Mira, ahí tiene televisión, tal. ¿Qué quiere? Aquí hay una revistica si las quiere leer. Le avisamos cuando su vehículo esté listo. Y le dije, hermano, si quieres, que tárdate ahí 2 horas. Yo me quedo aquí tranquilo. Me quedé allí. Y así soy yo. Donde me tratan bien, ahí me quedo. Esta no podrá ser la mejor iglesia estructuralmente. De hecho, no lo es.
Es una estructura metálica. Pero le pido a la nueva junta de iglesia que acabamos de nombrar que se aseguren de tener un buen trato en este lugar. Porque esta es la casa de Dios. Esta no es la casa de los truanes. Esta no es la casa de los salvajes. Esta es la casa de Jehová de los ejércitos. Y todo el que llegue acá debe sentir la presencia bondadosa, la presencia inmaculada, la presencia salvífica o salvadora de Jesús. No puede sentirse mal en este lugar. ¿Saben? Calor, sí hay calor, pero me trataron bien. Ahí hay amor, ok, ahí me quedo. Yo espero que todos nuestros amigos que hoy nos están acompañando se queden con nosotros hasta que Cristo venga. Así que, ¿dónde está tu hermano Abel? A Dios le importa y siempre te va a hacer la misma pregunta a ti. ¿Dónde está la hermana que vino? A estos líderes se los va a hacer y a mí también. Este hermanito que vino, ¿dónde está? ¿Qué saben de él? Nosotros no podemos responder como Caín. ¿Acaso yo soy guarda de ese hermano? Como vino se fue y que le vaya bien. Esa no es respuesta para Dios. La respuesta nuestra para el Señor es: bueno, nuestro hermano, y decirle dónde está. Aquí está nuestro hermano comiendo de nuestro plato, viviendo con nosotros, juntos esperando a Jesucristo. Decía que más del 70% de la gente nueva que llega a la iglesia no es por doctrina, llega por el buen trato. Podremos tener mucha doctrina y eso está claro. El sábado, el asunto de los muertos, tenemos la doctrina del santuario, doctrinas distintivas que ninguna otra iglesia tiene. Las tenemos nosotros los adventistas, bíblicas. Pero imagínate tú, iglesias con mucha doctrina pero con poco trato son las peores del mundo. Ahí no quiero ni entrar de visita porque son iglesias legalistas. La doctrina, la doctrina, la doctrina y el trato humano, la gente por la cual Jesús vino a morir, que se las lleve el diablo. No nos importa. Ese no es un sitio que represente a nuestro Señor Dios. Así que, ¿cuál es la primera pregunta, hermanos? ¿Dónde estás tú? ¿Tú dónde estás? La segunda pregunta, ¿dónde está tu hermano? A Dios le interesa lo que le ocurre a tu vecino. Hay una tercera pregunta que encontramos en el siguiente libro. Vengan conmigo al Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Vengan conmigo, hermanos queridos. Éxodo capítulo 4, versículo 2. ¿Recuerdan ustedes aquellas conversaciones épicas que tuvo Moisés con Jehová? Moisés lo había Dios preparado para liberar al pueblo de Egipto que ya tenía 400 años de esclavitud. Ahora Dios escoge a Moisés, antiguo príncipe de Egipto, antiguo bebé hebreo que había sido lanzado al río para salvarlo de aquella matanza. Ahora este hombre era llamado por Dios para liberar al pueblo de Dios. Empieza una interesante conversación que los animo a que la revisen en los primeros capítulos del Éxodo. Y encontramos entonces en el capítulo 4, vamos a leer desde el 1 para tener el contexto mejor. Dice: entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: ¿no se te ha aparecido Jehová? Y entonces viene la pregunta interesante que Jehová le hace a Moisés. Por cierto, en este momento, ¿cuál era la profesión de Moisés? Pastor. ¿Qué es lo que el pastor tiene siempre en su mano? La vara, el cayado, ahí está. Entonces Jehová le hace la pregunta. Y yo quiero que ustedes en coro conmigo repitan lo que dice el versículo 2. ¿Qué dice? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Moisés está diciendo: no me van a hacer caso, no me van a creer, yo soy nadie. Y ahora entonces Jehová hace una pregunta que emplaza al alma de Moisés, que lo estruja contra la pared. Una pregunta pero poderosa. Y la pregunta es:
¿qué es lo que tienes en tu mano? La misma pregunta viene para nosotros desde el cielo, porque atraviesa 3500 años y nos alcanza a nosotros la misma pregunta. ¿Qué tienes en tu mano para que la obra de Dios se cumpla en ti? La obra de Dios en Moisés era que fuera ante el faraón y liberara al pueblo. Esa era la obra. Ahora la pregunta para ti, mi querido hermano, es: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Saben, muchos de nosotros nos creemos insuficientes. Muchos de nosotros pensamos no poder. Muchos de nosotros pensamos que la obra la haga el pastor o que la haga el anciano. Pero Dios te hace la pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Y yo voy a decirles algo. Podría representar algo grande, un pedazo de madera en la mano de aquel hombre que venía del campo. Mire, hermano, el faraón en aquel tiempo era realmente como decir el presidente del país de Estados Unidos, que es la potencia más grande del planeta. Ahora imagínate un pastorcito de ovejas del campo. Ahora lo que tenía en su mano era una vara de madera. Y Dios le hace la pregunta: hey, tienes que ir allá ante el faraón. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Le decía a unos jóvenes esta semana: ustedes no se imaginan qué dones y qué talentos Dios les ha dado, por los cuales se les pedirá cuentas. ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Lo escondiste como aquel de la parábola que al que le dieron uno lo escondió hasta que vino el dueño? Mira, aquí está, íntegro lo que me diste. Hasta lo que le habían dado finalmente se le quitó. ¿Qué tienes en tu mano? Algunas personas dicen: bueno, yo no puedo hacer la obra misionera porque aquí en Estados Unidos todo el mundo es cristiano. Y bueno, ya están los misioneros allá en el África y en Asia y por allá están. ¿Qué tienes en tu mano? Yo no puedo responder esa pregunta por ti. Esa pregunta la sabes tú. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Porque de seguro Dios ha puesto en tus manos algo para hacer su obra. Cuando Jesús venga, tú no vas a decir: Señor, es que le diste al pastor, le diste al anciano, le diste a los hermanos, pero a mí no me diste nada, por lo tanto no hice. Falso. No es cierto. Si tú miras tus manos con los ojos espirituales que esperamos que hagas hoy, vas a encontrar que tienes algo poderoso en tus manos, que puestos en las manos de Dios, Dios va a utilizarte de una manera muy poderosa. ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Qué tienes? Señor, yo tengo un celular. ¿Tú te imaginas la obra misionera que puedes hacer con un celular? Señor, tengo una Biblia viejita. ¿Tú te imaginas lo que puedes hacer con esta Biblia viejita? Señor, tengo familia. ¿Tú te imaginas lo que puedes hacer con tu familia en las manos de Dios? Señor, tengo un trabajo. ¿Tú te imaginas lo que puedes hacer para el Señor con tu trabajo? Por favor, piensen y traten de responderle esa pregunta a Dios: ¿qué tienes en tus manos? Porque de cierto tienes algo en tus manos, por lo cual tendremos todos que darle cuenta al Señor. ¿Qué tienes en tus manos? Saben, hermanos, a Dios le gusta usar lo que tenemos en nuestras manos. ¿Qué tenía el rey David cuando estaba por enfrentar al gran gigante? A ver, los niños, ¿cómo se llamaba el gigante que se enfrentó con David? ¿Ah? Ya yo iba a decir, mire, ¿sabe cómo iba a ser la pregunta? Hermanos, ¿cómo se llama el gigante que se enfrentó con Goliat? Eso no lo quiero decir, pero capturé la cosa rápido. ¿Qué tenía David en sus manos? ¿Ah? ¿Será que, vean ustedes, cuando revisamos la historia filistea, que por cierto, el pueblo filisteo tiene mucho que ver con los palestinos actuales? No sé si sabían eso.
Han sido archienemigos de Israel por siempre. ¿Cómo se vestían los grandes soldados de los filisteos? Eran corazas. Era un asunto serio el que utilizaban para defenderse. Ahora David venía del campo. Venía, le quisieron poner algo y como era un muchachito no pudo. Así que a pecho limpio, ¿qué era lo que tenía en la mano? Una ondita. ¿Y cuántas piedras? Unas piedrecitas. Pero David, teniendo eso en la mano, él dijo algo que hizo el cambio en su mente y en la mente de todos los que estaban allí, los corpulentos soldados de Israel, que no se atrevían ni pensarlo, atreverse a ir contra el gran Goliat. Si usted lee en el texto bíblico donde David formula la fórmula o expresa la fórmula, perdón, cuando estaba lanzando la onda, él la lanzó en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jehová. Tú puedes tener, de hecho, tú tienes una onda, tú tienes piedra, tú estás habilitado por la gracia de Dios para derribar a tus gigantes, los que se levantan para hacerte daño. En el nombre de Jehová, esos gigantes pueden caer con lo que tienes en tu mano. Así que ahí encontramos esta otra pregunta, mis hermanos. ¿Qué tenía aquel niño? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús estaba enseñándole a la multitud y había que alimentar. ¿Qué era lo que tenía aquel niño, hermanos? Unos panecitos y unos pececitos. Y se alimentó una gran multitud. ¿Qué tienes en tus manos? Te pregunta Dios en este momento. Hay otra pregunta que encontramos en primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes. Capítulo 19. Versos 9 y 13. Mira lo que dice allí. 19, 9 y 13. Pero déjenme ponerlos en contexto para que no leamos así nomás. Elías, hermanos, había profetizado en el nombre del Señor que no iba a llover por ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Y así sucedió. Estaba gobernando Israel el rey Acab. ¿Y cuál era su mortífera mujer? ¿Cuál era la culebra que lo acompañaba? Venenosa, por cierto. ¿Cómo se llamaba aquella mujer? ¿Cómo? Jezabel, la malvada. Ahora esta mujer, hermanos, quería la cabeza de el profeta Elías. Mira lo que dice primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 9. Mira lo que dice. Entonces allí se metió en una cueva donde pasó la noche. ¿Dónde pasó qué cosa? La noche. ¿Cómo son las cuevas? Luminosas, me imagino, ¿verdad? La única cueva luminosa y bonita que yo he visto es una montaña a la que entré con mi esposa y que nunca más voy a entrar allí. En Tennessee, en Chattanooga. Y entré ahí con unos amigos, yo muy guapetón. Yo soy medio claustrofóbico. Y me metí por esa gruta y no sé cómo. Lo cierto es que uno se mete al corazón de la montaña, va caminando, es una gruta y todo bien iluminadito. Estás en el corazón de la montaña, hermano. No quiero pensar que tiemble en ese momento. Bueno, si tiembla era porque ya me tocaba, ¿verdad? Pero metido en esa montaña y llegas al corazón de la montaña y en medio de la montaña, adentro, no estoy hablando del otro lado, estoy hablando adentro de la montaña, una catarata, dentro de la montaña. Ruby Falls se llama. Bellísima. El que quiera, vaya. Que Dios lo bendiga. Yo no lo acompaño. Bueno, pero se metió en una cueva. Venía de derrotar Elías a los profetas de Baal. Se había burlado de los profetas de Baal. Había derrotado a Baal. Había él demostrado que el único Dios es Jehová. Ahora, ante la sentencia de Jezabel, vivo
vivo yo que de aquí a mañana tu cabeza estará en un plato. Y el hombre se asustó. Miren, hay mujeres tenebrosas, ¿saben? Hay mujeres que hay que tenerles miedo. Porque Acab no dijo mucho, pero Jezabel sí. Y cuando Jezabel habló, el profeta de Dios tembló. El profeta de Dios tembló y huyó. Y dice que se metió en una cueva. Por eso le hablé de Rubifal. Le tuvo miedo a Jezabel. Entonces viene lo interesante. La parte final del versículo 9 dice: donde pasó la noche y llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo. Y ahí viene la cuarta pregunta que estamos examinando el día de hoy. La pregunta de Jehová al gran profeta Elías, porque déjenme decirles que en su tiempo no hubo profeta como él. Al punto de que ustedes saben lo que sucedió con Elías, ¿no? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué pasó? Vino un carro de fuego y se lo llevó. Qué tremendo hombre, pero ese hombre tuvo miedo. Y ese hombre se escondió de Jezabel, le tuvo miedo a la culebra Jezabel. Y se metió en una cueva. ¿Y saben qué, hermanos? A donde nos metamos, donde querramos huir, la presencia de Dios nos seguirá, porque Él espera salvarnos. Qué bendición tan grande. Y entonces la pregunta fue: mi amigo mío, hijito Elías, ¿tú no te acuerdas lo que acabo de hacer por ti allá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Es una pregunta retórica. Es una pregunta que espera una respuesta con razonamiento. Está llevando Dios al profeta Elías a analizar, a pensar su entorno. ¿Qué hago yo aquí? Hermano, nosotros los hijos de Dios no fuimos formados y no hemos sido llamados para estar escondidos. Los hijos de Dios han sido llamados para ser luminares de este planeta, para ser estrellas de este planeta. Y la gran luminaria de Dios para aquel tiempo estaba escondido. Por eso Dios le llega y le pregunta: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Date cuenta que este no es lugar para ti. ¿Y saben qué? Dios es especialista en buscar a sus hijos en los lugares más tenebrosos. Sé de testimonios de personas que estaban bebiendo licor o que estaban prostituyéndose, y en medio de su pecado entendieron, el Espíritu Santo los tocó y les hizo la misma pregunta: ¿qué haces aquí? No voy a entrar en detalles con la respuesta que dio el profeta Elías, pero eso es para hacer una semana de oración, con las respuestas, no con las preguntas, sino con las respuestas de Elías. Eso es otro tema. Me estoy simplemente quedando con las preguntas de Dios. ¿Qué haces aquí? ¿Sabes? En el versículo 13, ¿sabes qué vuelve a pasar? Después que Elías le da una retahíla ahí de respuestas insensatas, que tuve celo, lo que tenía era miedo. Y te escondiste. Y entonces en el versículo 13, vengan conmigo, hermanos. Cuando Elías lo oyó, ¿se acuerdan de esa escena maravillosa que se sintió el huracán por fuera, el estruendo por fuera y luego un silbo suave y apacible? Y entonces Elías entendió que la mismísima presencia estaba en la boca de aquella cueva. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, dice el versículo 13: cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía por segunda vez la misma pregunta. ¿Cuál era la pregunta, hermanos? ¿Qué haces aquí? Era como que el Señor le estaba diciendo: ¿tú te has dado cuenta que tú eres mi representante? ¿Tú te has dado cuenta de que eres el siervo escogido para alumbrar el mundo en este tiempo tan tenebroso? Y tú que eres la luz, o que yo que te he dado la luz, ahora te vas a esconder. ¿Qué haces aquí? Yo quiero hacerle una pregunta a esta iglesia.
de parte de Dios. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué haces en el lugar donde estás? ¿Estás alumbrando o te estás escondiendo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Esto no era una pregunta sobre geografía. Es una pregunta acerca de la actitud espiritual de Elías. A veces nosotros tenemos el complejo de Elías en ese momento. Dios le había mostrado su epifanía, por así decir, su gloria en el Monte Carmelo. Todos habían visto la magnificencia de Jehová. Todos habían visto que este hombre había orado y por su palabra no lloverá más. Así ocurrió. Y por su palabra que haya lluvia, así sucedió. Había poder en su palabra, porque era la palabra de Dios. ¿Y saben lo complejo de esto que voy a decir? Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto? Yo quiero que sean sinceros. Si quieres levantar la mano, hazlo, y si no, reflexiona. ¿Cuántos de nosotros hemos oído y presenciado de cerca el andar de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de que Dios ha hecho favores en tu vida? ¿Cuántos quieren reconocerle eso a Jehová en este momento? ¿Ha sido Dios bondadoso contigo? ¿Te ha dado Dios bendiciones? ¿Ha actuado Dios en tu favor? ¿Ha bendecido a tu familia? Entonces, ¿por qué hay dudas en nosotros? Entonces, ¿por qué nosotros nos deprimimos con tanta facilidad? Entonces, ¿por qué nos acomplejamos cuando el enemigo lanza su artillería? Entonces, ¿por qué huimos? Entonces, ¿por qué nos escondemos? El Dios que bendijo a Elías es el mismo Dios que acompaña a esta iglesia. Es el mismo Dios que está contigo en tu hogar. Entonces, ¿por qué nos acobardamos ante este mundo? Dios es Dios y no ha cambiado y nunca lo hará. El mismo Dios que ha salvado en el pasado es el mismo Dios que está listo para salvarte a ti y a toda tu familia. ¿Cuántos quisieran entregar a sus familias en las manos de Dios en esta hora? Quiero ir aterrizando ya el avión del tema, ¿no? Porque hay 3 preguntitas más, pero voy a hacerlo muy breve. La quinta pregunta que yo encuentro en la Biblia de parte de Dios, ahora viene al Nuevo Testamento. San Juan capítulo 21. ¿Quieren ir conmigo allí, hermanos? Aquí ya tengo Juan, rapidito llegué, lo voy a leer. San Juan capítulo 21. Dice allí a partir del verso número 15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Quién es el que está preguntando allí? Jesús. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo entonces la tercera vez, hermanos: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, y esta respuesta del apóstol Pedro me llena el alma: Señor, tú, ¿qué le dijo Pedro?
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Será que Dios sabe que lo amas? ¿Será que en realidad lo amamos? Él nos ama con un amor indeclinable y Él espera que lo amemos nosotros también a Él. Terminando con el Nuevo Testamento, Mateo 16 es la otra pregunta. Mateo 16, versículos 13 al 16. Hay una conversación entre Jesús y sus discípulos. Y el versículo 13 dice: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta genérica, una pregunta general. Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces Jesús hizo ahora una pregunta personal para sus discípulos, la más importante. Yo creo, hermanos, que esta es la más importante de todas las preguntas que Jesús le hizo a sus discípulos. Y la pregunta fue: ¿y vosotros? O mejor dicho, ¿y ustedes, mis discípulos? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para tu familia? ¿Quién es Jesús para tu matrimonio? ¿Quién es Jesús para tus hijos? ¿Cómo consideran tus hijos a Jesús? ¿Cómo considera tu esposa a Jesús? ¿Cómo considera tu esposo a Jesús? Pero lo más importante, porque la salvación es individual, ¿cómo consideras tú a Jesús? ¿Qué significa Jesús para ti? ¿Quién es Él? ¿Qué representa para ti? ¿Un personaje histórico? ¿O sencillamente Jesús es, como lo respondió el intrépido apóstol Pedro: Señor, ¿tú eres quién? Dijo él. Tú eres el Cristo, el Cristo, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y con esta respuesta Pedro está diciendo: Jesús, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, tú eres mi Creador, tú eres mi Dios. Esa respuesta, mis hermanos, lo dice todo. Y es la respuesta que el cielo está esperando de todos. Saben, para las filosofías modernas, Jesús fue un gran sabio. Para otros, Jesús fue un gran coaching. Para otros, Jesús fue un gran maestro. Pero para mí, personalmente para mí, para Emilio Perche, es el Salvador de mi vida. ¿Y para ti qué es Jesús? Yo te invito a que lo pienses, porque de eso dependen las respuestas a todas las preguntas que Él hizo antes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si Jesús es tu Salvador, ¿sabes qué va a pasar, hermano? Si para ti Jesús es tu Rey, si para ti Jesús es tu Salvador y tu Rey, ¿sabes qué va a pasar? Cuando Él te pregunte: ¿dónde estás?, tú vas a responder: aquí estoy, heme aquí, Señor, aquí está tu siervo. Cuando Él pregunte: ¿dónde está tu hermano?, si Jesús es tu Salvador y tu Rey, tu respuesta va a ser: aquí está mi hermano, lo amo como a mí mismo, estoy pendiente de mis hermanos, los amo porque son tus hijos también. Cuando el Señor Jesús entonces pregunte: ¿qué tienes en tu mano?, si Jesús es nuestro Rey,
diremos: Señor, lo que tengo en tu mano me lo diste, y lo que tengo en tu mano es tuyo, te lo entrego, mi vida es tuya. Si Jesús es nuestro Salvador y así lo entendemos, cuando nos pregunte: ¿qué haces aquí?, como le preguntó a Elías, nosotros responderemos: Señor, ¿qué hago aquí? Aquí estoy, Señor, esperando tu venida, porque me quiero ir contigo al cielo. Cuando nos pregunte si Él es nuestro Salvador, si así lo consideramos, cuando nos pregunte: Juan, Teo, Miguel, Luis, Nilda, ¿me amas? Y no habrá una respuesta más profunda, más del alma para nosotros que decir: Señor, tú lo sabes todo, vivo por ti, vivo para ti. Es más, como el apóstol Pablo: Señor, te amo tanto que ya no vivo yo, es que tú vives en mí. Si Jesús es nuestro Salvador y así lo entendemos, hermanos, entonces estaremos listos para irnos con Él a vivir eternamente y para siempre. ¿Habrá alguien en este lugar que le quiera decir al Señor Jesús: Señor, a todas estas respuestas las resumo con, a todas estas preguntas las resumo con una respuesta: Señor, te amo y quiero vivir para ti? ¿Habrá alguien que colocándose de pie le quiera decir eso a Jesús? Señor, te amo y quiero vivir para ti. Señor, te amo con toda mi alma, con todo mi ser. Hay un pastor amigo, ya él es jubilado, me ayudó mucho en consejería, orientación, y él decía, una vez que fue a tener una semana de oración a la universidad donde yo estudié, él decía: yo puedo resumir mi vida, decía él, con Dios, con Jesús, como un largo romance que cada día se pone mejor. Un romance. Jesús, hermanos, viene a casarse con esta iglesia muy pronto. Muy pronto. Él va a venir. Nadie lo dude. Nadie lo dude. Las cosas de este mundo se pondrán peor y peor y peor. Y no estoy siendo pájaro de mal agüero, es que lo dice la Biblia. Y allí está. Pero a medida que se ponga peor, para los que amamos a Dios, dice: cuando vean todas estas cosas, palabra de Dios, palabra de Jesús, lo dijo Él, cuando vean todas estas cosas suceder, no se entristezcan, no se escondan en las cuevas, erguíos, levantaos, enderezaos. ¿Por qué?, dijo Él, porque vuestra redención está cerca. ¿Alguien quiere decir gloria a Dios para Dios? Gloria a Dios. ¿Alguien quiere decir un fuerte amén a Jesucristo por su salvación? Amén, amén, Señor Jesús. Vamos a orar, mis hermanos. Querido Padre, te damos gracias por el alimento espiritual, por tu palabra santa, porque el que pregunta es porque tiene interés. Y en la Biblia ahora hemos visto que tú siempre estás preguntándole al hombre, porque el fin de todo, el fin de esas preguntas es nuestra salvación, es ponernos en el camino correcto. Lo hiciste con estos gigantes de la historia humana, gigantes espirituales, y ahora lo quieres hacer con nosotros. Pues que así sea, mi Dios. Enternece nuestros corazones, enternece nuestras mentes, bendice, Señor, nuestros hogares. Si hay algo que no anda bien, por el amor a Jesucristo, visítanos. Quédate con nosotros, Padre amado, nunca nos dejes.
Bendice a mis hermanos, bendice cada hogar acá representado. Bendice a los ausentes que no pudieron venir. Que tu presencia inmaculada sea una constante en esta iglesia, pero también en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Danos paz, danos bendición, danos salud física, emocional y espiritual. Bendice ahora los alimentos que vamos a consumir en Coinonía Santa y bendice a esta iglesia. Bendice a los nuevos líderes que han sido nombrados. Dales tu paz, dales al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.